Gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Tenemos como principal invitado al fiscal de corte, Jorge Díaz. Jorge, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y buenas noches a todos. Estamos entrando en una nueva etapa de la incidencia del narcotráfico en el país. Me llamó la atención que cuando los 3 marinos muertos, todo el mundo lo primero que dijo fue narcotraficantes, ¿verdad? Algo que hace un tiempo era impensable, o sea, no pensábamos primero en eso, ¿no? Porque si el narco matando a 3 militares, siempre me acordaba de la acepción de la afirmación de Guarteche de la percepción compartida del riesgo, ¿no? Y me pareció que la sociedad reaccionó como diciendo, opa, el narco es posible que haga esto. Es como que estamos tomando conciencia de que es posible estas cosas las haga. Y de pronto vemos que 2 unidades policiales son atacadas, una con granada, otra a balazos, una fiscal amenazada. ¿Estamos asistiendo a un cambio cualitativo? Es difícil evaluar sobre la marcha y con hechos muy recientes en qué etapa estamos. Lo que es claro, que en comparación con lo que ha sucedido en la región, Uruguay viene desfasado, es decir, venimos, y por suerte venimos desfasados, venimos atrás en el desarrollo de fenómenos criminales que se han dado en otros países. Obviamente, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que ha ocurrido en otros países es que en primer lugar las organizaciones criminales o los grupos criminales empiezan a resolver los conflictos entre ellas por territorio y por mercado en forma violenta, cosa que hasta el año 2004, 2005, 2006 no ocurría en el Uruguay. O sea, los conflictos entre grupos criminales, organizaciones criminales no se resolvían en forma violenta. Ese es el primer paso. El segundo paso de lo que hemos visto en otros países es de que estos grupos criminales comienzan a utilizar la fuerza respecto de los funcionarios públicos que se encargan de la persecución, de la investigación y la persecución, y ahí básicamente en la primera fila está la policía, los fiscales. Y el tercer paso, bueno, ya sería obviamente la utilización de la violencia en forma masiva respecto de la sociedad, no estrictamente en el narcotráfico, sino en aquellas sociedades donde organizaciones como maras y pandillas ejercen básicamente el delito de extorsión, que es el más redituable de todos, porque solamente alcanza con generar el miedo en la población. Nosotros estaríamos, digamos, en la primera fase, en la fase en la cual las organizaciones criminales comienzan a resolver en forma violenta los conflictos entre ellos. Y ello justifica, en alguna medida o en gran medida, no justifica, porque el término no es justificar, explica en gran medida un conjunto de enfrentamientos y de muertes que ocurren en determinados sectores de la población, producto de enfrentamientos entre organizaciones criminales. Eso es lo que hemos venido asistiendo en los últimos 4 o 5 años y lo vemos con tanta claridad que, por ejemplo, si uno analizaba los datos de homicidio del año 2018 o 2019 o 2017, se encuentra con que Montevideo tiene una alta tasa de homicidios, es decir, tiene aproximadamente, debemos andar como por 12 cada 100.000 habitantes, aproximadamente. Y en el interior teníamos una tasa del 4, del 5 cada 100.000 habitantes. Un país partido al medio, digamos, y si tomamos zona metropolitana seguramente la diferencia sea mayor, porque en el resto del interior, que no es zona metropolitana, seguramente la tasa sea mucho más baja todavía. Y dentro de Montevideo, lo que uno percibía en una georreferenciación del delito es que efectivamente de Avenida Italia al sur ocurren muy pocos homicidios. La georreferenciación de los homicidios, si usted la localiza, la va a concentrar en el norte, noroeste u oeste de Montevideo, y ahí va a encontrar una alta tasa de homicidios que puede llegar, yo recuerdo en el año 2018 llegó como a 23 o 24 cada 100.000, prácticamente duplicando la media. Entonces, evidentemente, eso es un dato de la realidad. Es como para quedarse tranquilo y decir, bueno, es un problema entre ellos. Entonces, no, yo creo que es responsabilidad del Estado evitar que eso ocurra y, si ocurre, perseguirlo y sancionarlo. Que no se me malinterprete que es, bueno, como es un lío entre ellos no nos vamos a meter. Sí. No. Ahora bien, si pasamos al segundo paso o no, yo creo que no, o estoy casi convencido de que no.
Evidentemente hay hechos alarmantes. Lo de la brigada es un hecho alarmante, lo de las amenazas han existido siempre, en mayor o menor medida. Y usted escribió un libro respecto de ese tema. A mí me preocupa más que la amenaza en sí, porque en general el narco cuando hace algo no amenaza. En general no amenaza, en general lo hace directamente. Entonces, esa es la experiencia que uno tiene en el resto de los países de América Latina. Por lo tanto, la amenaza en sí, obviamente, hay un hecho de esta naturaleza, es grave, se toman todas las medidas de seguridad que corresponden, absolutamente todas las medidas de seguridad que corresponden, y se investiga. Eso es lo que corresponde hacer. ¿Cuál va a ser el resultado de la investigación? Bueno, lo veremos, pero en definitiva yo creo que el Estado, la herramienta fundamental, además de esto, es tener inteligencia. Es hacer inteligencia sobre los grupos criminales, saber, porque la principal herramienta es la información. Cuanto yo más sé qué es lo que está haciendo el otro o qué es lo que está planificando, aun cuando esa inteligencia no me sirva como prueba en un juicio, capaz que ni siquiera es una evidencia empírica que yo pueda trasladar a un juicio, pero es evidencia que a mí me permite tomar acciones precautorias como Estado, de prevención. Entonces, yo creo que estamos todavía en la fase 1, esperemos mantenernos ahí y retroceder incluso, con algunas luces rojas que, bueno, hay que atender. Te he hablado varias veces de la necesidad de una política criminal, ¿no? ¿Alcanza una política criminal que la tienen que ejecutar los organismos del Estado cuando no hay debajo una masa crítica que acompañe la gravedad del delito? Porque yo me sorprendo de que no nos sorprendamos de que haya 20 personas más o menos desaparecidas, de que estemos asistiendo a torturas al estilo mexicano, de que te cortan los dedos, de que el otro día grabaron a unos muchachos, los grabaron mientras les cortaban los dedos y le cortaban la oreja, anda la filmación en la vuelta. Tengo la percepción de que esta historia de que hay 2 Montevideos para las cuestiones sociales... Hay más de 2. Seguramente. En grandes líneas 2. En grandes líneas 2. También la haya para alarmarnos con la violencia. Y eso de que, bueno, pasa allá, pasa lejos, ¿no? La política criminal no debe llevar implícita una toma de conciencia de la sociedad de que la periferia es tan importante como la costa y que lo que está pasando ahí es de una cosa tan horrible que no encaja con el uruguayo, con los valores uruguayos, ni siquiera con los de hoy, con los 13.000 rapiñas, ni siquiera con eso. Evidentemente, primero lo que tenemos que tener una política criminal y definir en una matriz de priorización, primero que una política criminal y una política de seguridad pública, no solamente, la política criminal es un componente de la política de seguridad pública, y una política de seguridad pública no tiene solo como componente la investigación y la persecución del delito, sino la faz preventiva, que es tan o más importante que la represiva y de la cual solemos olvidarnos bastante seguido. Y creemos que prevenir el delito es el patrullaje de las calles. Yo creo que hay un grave error ahí de concepción, de diseño de política de seguridad que está implícito en la mayoría de los uruguayos. Usted uno le pregunta, bueno, tareas de prevención, bueno, si la policía patrulla o no, si veo más policías o no. Bueno, ese es un componente de la política de seguridad, de la política de prevención. Pero, por ejemplo, han estafado a más de 100 personas mayores, adultos mayores, mediante el famoso cuento del tío de la llamada telefónica, y los han hecho mediante estafa entregar verdaderas fortunas, todos sus ahorros, a organizaciones criminales. Sin embargo, ese tema no está o no ha estado en la opinión pública, y es un tema en el cual la Fiscalía ha insistido, pero tenemos que hacer una verdadera campaña, porque hay un conjunto de ancianos, y sobre todo en esta situación de pandemia, de aislamiento, esto se ha agravado. Y sin embargo, ignoramos eso. Bueno, tareas de prevención también son esas. Tareas de prevención es tener tarjetas de crédito y de débito que no tengan banda magnética y que tengan un chip, porque una tarjeta de crédito, de débito con banda magnética la falsifica un estudiante de ingeniería de segundo año.
o alguien con conocimientos avanzados. Tareas de seguridad, tareas de prevención es no tener cajeros que puedan ser explotados para extraer el dinero, sino que tener cajeros automáticos que tengan sistemas de prevención como el entintado, las bombas de humo y demás. ¿Por qué se cortaron los asaltos a los cajeros? ¿Porque atrapamos a todos los delincuentes que reventaban cajeros? No, si la mayoría eran extranjeros. Simplemente porque se tomaron las medidas de seguridad estructurales. Entonces, política de seguridad implica prevención, y no es solo el patrullero, es el patrullero, pero es mucho más que eso. Represión, y no hay que tenerle miedo a la palabra cuando el delito se comete. Investigación y persecución criminal. Y ahí entra la política criminal, que es la investigación y la persecución criminal. Y dentro de eso, lo que sí tenemos que tener claro es que, lamentablemente, los relatos y las culturas se construyen con el tiempo. Y lamentablemente en el Uruguay, en determinados sectores de la sociedad, se han construido relatos y culturas, o contraculturas, si usted quiere, que son distintas a la cultura uruguaya a la cual usted se refería. En determinados sectores de la sociedad, cometer delitos no está mal. Ser narco no está mal, es más, está bien visto. ¿Por qué? Porque es aquel que hace dinero rápido. En una sociedad consumista como la que tenemos, donde tener éxito se mide en función de los bienes que uno adquiere, de los bienes materiales, y con la rapidez que lo hace, en esos sectores, excluidos muchas veces de la sociedad, el narco es el que tiene eso. Entonces no solamente no está mal visto, sino que está bien visto. Y ahí tenemos un problema cultural de fondo. Porque yo voy a ir a tratar de juzgar y de imponer, y que lo tengo que hacer porque es el mandato legal y es lo que corresponde hacer y es lo que debemos hacer, a combatir el delito, investigar y perseguir el delito en una sociedad que tiene, una parte de la sociedad que tiene otros valores, que tiene otra cultura. Entonces, si no trabajamos sobre eso, nos falta muchísimo. Porque además, en esa contracultura, la vida no vale nada. El otro día me preguntaban en un programa, y perdóname que te corte, me preguntaban en un programa respecto de si los narcos hacían mucho dinero. Yo conocí muchos narcos que hicieron mucho dinero en poco tiempo. ¿Y sabe qué, Gabriel? Están todos muertos. Porque también hicieron mucho dinero en poco tiempo y tuvieron una corta vida. Y se los puedo nombrar, le voy a nombrar por los apodos, pero el Toro, el Peligroso, etcétera. México le declaró la guerra al narcotráfico y el resultado fueron 60.000 muertos. ¿Cuál es el camino si no se es declararle la guerra? Lo que pasa es que esos términos belicistas me parece que no son apropiados primero, no son apropiados a un régimen democrático. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad democrática es, bueno, definir el narcotráfico. ¿Es un delito? Perfecto. Bueno, lo que tenemos que hacer es dotar a los operadores del sistema de las herramientas legales y de los medios materiales como para poder investigar y perseguir esos delitos. Lo que nosotros nos encontramos hoy en día es que las herramientas legales las tenemos. Yo no creo que necesitemos muchas más herramientas legales de las que hoy tenemos. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es usarlas bien. Y ahí hay un tema de capacitación a los operadores del sistema, a policías, a fiscales. Tenemos que trabajar en esa línea y trabajar mucho, y se ha trabajado mucho, pero hay que seguir trabajando. Y otra cosa son los medios materiales. No puede ser que en una dependencia policial importante del país haya una persona que sea la única que maneje las escuchas. Y no es porque lo hagan a propósito, es simplemente que a veces no se disponen de los medios materiales económicos. O nosotros, por ejemplo. La pregunta es, ¿quién investiga la corrupción policial? La Fiscalía. ¿Qué medios tenemos para investigar la corrupción policial? En Chile, por ejemplo, hay un sistema de escuchas muy pequeño que lo maneja la Fiscalía, además de los sistemas de escucha que tiene la policía. ¿A los solos efectos de qué? De poder investigar a la policía. Porque si no empezamos con las filtraciones. Sí. Bueno, la filtración, las famosas filtraciones. Están de moda las filtraciones. No, las filtraciones, lamentablemente porque son ilegales, pero existieron siempre. Lo que yo he visto en el último... ¿No es natural que pase eso? Hay tanta gente involucrada en un caso,
hasta le podría decir la esposa del juez, la esposa del fiscal, el primo. Bueno, eso está mal, porque la esposa del fiscal y del juez, yo en mi casa no hablé nunca de ningún caso. Bueno, pero capaz que a uno se le escapa y hay un policía que está ahí, y hay una funcionaria, y hay uno que pasó y escuchó. Ahí es la falta, ahí es el problema de yo creo que ahí es donde yo apuntaba el tema de la capacitación y de la profesionalización. Capacitar y profesionalizar. Y mire que yo sé, y a mí me consta, que muchas veces, a veces se dejan filtrar ciertas cosas porque favorecen la investigación. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener claro es que la situación la tiene que manejar quien dirige la investigación. No puede depender de un funcionario que fue y escuchó y transmitió, porque ese funcionario que fue, escuchó y transmitió no sabe el daño que está causando, o que puede llegar a causar. Porque muchas veces la filtración es sobre detalles mínimos, nimios, que no hacen a la cosa, y muchas veces son cuestiones importantes que pueden perjudicar el desarrollo de la investigación. Mire, nosotros hicimos investigaciones de narcotraficantes cuando yo fui juez de crimen organizado y antes en Penal 4 en Maldonado, con la dirección de drogas, con Guarteche primero, la Llera después y demás. Nunca se filtró nada. Nunca, jamás se filtró nada. Luego de la operación sí se conocían detalles, esto, aquello, lo otro, y muchas veces detalles que no habían sido judicializados porque no hacían a la investigación judicial. A veces los periodistas tenían conocimiento, contacto, información, pero nunca se nos frustró un allanamiento. Usted otro día hizo una defensa de la libertad del periodista de publicar, pero antes de hacer esa defensa habló de las consecuencias de quienes filtraban la información. Y dijo, filtrar la información puede hacer que una operación fracase. Y luego el periodista es libre de publicar. Digamos, por transitiva uno podría decir, lo que Díaz está diciendo, si bien defiende la libertad de prensa, está diciendo, yo defiendo la libertad de prensa, pero en uso de ella vos podés joder una investigación. No, pero no es una valoración ética, porque yo creo que el periodista no tiene por qué... A ver, primero el periodista, así como el banquero que presta dinero tiene la mala costumbre, entre comillas, de querer cobrarlo después, o así como el médico tiene la mala costumbre de querer curarte la salud o sacarte el dolor, así como los fiscales tenemos la mala costumbre de investigar y perseguir, y los periodistas, su rol, tienen la mala costumbre, entre comillas, de publicar noticias, buscar y publicar. Es el rol natural de un periodista en un país libre y democrático. ¿Y si un periodista publica una información en un caso de secuestro que le puede costar la vida a la víctima? Bueno, y eso será un problema de la ética de ese periodista, de la conciencia. conciencia. ¿Y usted no se siente libre de juzgarla? ¿Y por qué lo voy a juzgar si él no tiene la obligación de preservar de preservar la investigación? Bueno, pero hay una ética humana que trasciende. ¿Y quién le dijo a usted que yo tengo competencia para juzgar su ética? No, competencia no, pero libertad para opinar sí. Ah, bueno, yo puedo considerar desde el punto de vista como ciudadano, exacto, tengo mi opinión al respecto. Sí. Pero lo que tengo claro es que yo, además de ciudadano, soy el fiscal de corte. Y tiene que tener cuidado a la hora de hablar. No es que tenga que... yo me cuido de decir lo que quiero y de no decir lo que no quiero, pero además de eso, diciendo claramente lo que no nos podemos enojar es con el mensajero. Es decir, si un periodista tiene esa información y la publica y pone en riesgo la vida, bueno, la conciencia de ese periodista, me supongo yo, que no le permitirá dormir después. Ahora, jurídicamente, ¿cometió un delito? La respuesta es no. En realidad, ahí yo como jerarca del servicio lo que tengo que hacer es arrancarle la cabeza al que filtró esa información. ¿Sabe qué? No sé si está claro. Está claro, pero da para mucho. ¿Sabe qué me cuesta? Un hombre inteligente, formado, estudioso, conocedor de la realidad internacional, hablar del narcotráfico como si se pudiera pensar. Me cuesta. Y todos los grandes zares de la lucha contra el narcotráfico defendieron una posición hasta que se retiraron. Tuve a la Llera acá la otra vez.
Y su posición ya no es... ¿Usted va a decir que yo sostengo esto hasta que me retire? No. Porque, y la Llera ya cambió un poco la posición. Yo creo que a esta altura uno tiene un mandato no reconocer que estamos cometiendo errores de la dimensión, yo siempre lo comparo con la esclavitud o con la ley seca es mucho menos. Cuando pasen unos años nos habremos dado cuenta de que este sistema fue criminal. Bueno, usted está adhiriendo a una postura filosófica que cada vez gana más adeptos en el mundo. Son básicamente las dos posturas, la postura represiva y la más permisiva respecto de las drogas. El asunto es bien sencillo, Gabriel. La definición de qué drogas son legales y qué drogas son ilegales es una definición política. Acá no hay drogas que sean ontológicamente ilegales y ontológicamente legales. Es una definición política. Total. Quien decide que si el cigarrillo o el alcohol o la cantidad impresionante de sustancias que se venden en la farmacia de libre disponibilidad son legales, es el legislador. Es una definición política. Sí. Quien decide que la marihuana, la cocaína o tales drogas son ilegales, es el legislador. Pero usted me lleva de nuevo al terreno jurídico y yo voy al terreno personal. Lo llevo a la definición filosófica. Yo quiero Jorge Díaz personal, a la persona, al que está detrás del hombre que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque más allá de lo que usted piense, hoy tiene que actuar como fiscal de corte, tiene que perseguirlos, tiene que meterlos en ganas, tiene que hacer como que fuéramos a ganar mañana el partido. Pero detrás de todo eso está esa idea de que esto no es ganable. No, yo creo que lo que tenemos que hacer en todo caso, pero tiene que ser el mundo en su globalidad, porque Uruguay per se no puede hacerlo, en todo caso tener una gran rediscusión respecto de qué sustancias son, porque sustancias ilegales va a haber siempre. Después, si esa ilegalidad se persigue mediante la comisión de un delito o mediante otra forma, también es una definición política que tienen que tomar los legisladores. Lo que yo veo es que las ganancias, o sea, a mí me preocupan dos patas del narcotráfico, o tres patas si usted quiere. La salud, porque tenemos las cárceles llenas de 12.000 adictos, las cárceles están llenas de adictos, de pobres, de analfabetos y de jóvenes. Me preocupa eso, me preocupa la salud de nuestros jóvenes, porque el otro día me decía una fiscal, ¿sabe qué pasa, fiscal? Que nuestros clientes, entre comillas, cada día llegan más rotos. Cada día llegan más destruidos a la fiscalía para ser indagados por un delito. Porque aparte el sistema es selectivo, entonces siempre apunta más a ese segmento. Y por eso en las cárceles están llenos de esa población. Me preocupa la salud. Me preocupa la violencia que viene asociado a esto, porque además corrompe todo lo que está alrededor. Y me preocupa las enormes fortunas que hacen los grandes narcotraficantes. Y más allá que luego tengan una vida, usted se acuerda de Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Cuando le dieron elegir si una vida, la diosa Afrodita le dio elegir si una vida larga y tranquila o una vida corta y gloriosa. Bueno, parece ser que en ese arquetipo del héroe más o menos ingresarían todos, porque tienen vidas cortas, claro, no gloriosas, pero sí con mucho dinero. Usted me está hablando de los narcotraficantes de a uno, y el dinero del narcotráfico es un porcentaje importante del sistema financiero internacional. Sí. Hay quienes dicen que si el narcotráfico se corta, el sistema financiero internacional sufre un colapso. No, porque la droga en realidad pasaría a ser de legal a ilegal, de ilegal a legal, y el producto sería el mismo. Todo eso. Pero mire, tanto es una definición política qué drogas son legales y qué drogas son ilegales. Usted sabe por qué la marihuana está incluida dentro de las listas, el cannabis satae está incluido como sustancia entre las drogas ilegales, porque cuando se discute en Egipto, los ingleses le quieren prohibir a Egipto la producción del cáñamo, que es una especie de cannabis. Entonces los egipcios dijeron, bueno, sí, incluimos, porque ellos eran los productores básicamente del cáñamo, incluimos ese cannabis, pero también tenemos que incluir el cannabis satae, que es el que se produce en Latinoamérica. Algo parecido al opio. Entonces fue como una especie de negociación, y en base a eso se termina definiendo que una sustancia integra o no integra una lista. Doctor, desde el año 1996, con las leyes de seguridad ciudadana, venimos sin cesar, con idas y vueltas, apostando a leyes y a medidas cada vez más represivas. Y los resultados están a la vista. La ley de urgencia
abreva en alguna medida en ese espíritu? Hemos tenido políticas de orden y mando, donde, si quiere, vamos más para atrás, vamos a la Ley de Seguridad del Estado del año 72, 73. Hemos tenido políticas de orden y mando que se traducen en legislaciones de orden y mando, y hemos tenido políticas orientadas en una filosofía distinta, que es, bueno, en realidad la delincuencia tiene un factor económico, un factor social en la base, está básicamente justificado por la pobreza y la indigencia, y el día que se resuelva la pobreza y la indigencia, el delito va a bajar. La realidad es que con campañas de orden y mando los delitos siguieron subiendo, y que con campañas de disminución de la pobreza e indigencia reducida a la mínima expresión, el delito siguió subiendo. Es decir, que ni pelado ni con peluca. Creo que ahí hay que tener particularmente en cuenta de que eso es un fenómeno integral. Pero sin hacer un juicio positivo o negativo, la ley de urgencia. Claramente se enmarca en una campaña de orden y mando. ¿Cuál es la ley de urgencia? ¿Cuál es de los artículos de la ley de urgencia el que más le preocupa que se apruebe? A ver, en el pasaje por el Parlamento se fueron construyendo. A mí, desde el punto de vista de la creación de delitos en particular, no es algo que a mí me... Yo creo que tenemos que reformar todo, tenemos que hacer un nuevo Código Penal y no seguir toqueteando el Código Penal, porque lo hemos desestructurado totalmente. En términos generales se prolijó muchísimo en el debate parlamentario la ley de urgente consideración, y ahí hay normas penales, normas del procesal penal que se mejoraron sustancialmente. Hay una que sí me preocupa, dos que me preocupan, que es la eliminación de la suspensión condicional del proceso, porque en definitiva por 5 casos caricaturescos que fueron caricaturizados terminamos eliminando un instituto que es formidable como la suspensión condicional del proceso. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Y la consecuencia de eso es que va a tener dos consecuencias. Va a haber un montón de imputaciones que hoy se hacen que no se van a hacer, porque los operadores del sistema, por la vía de la selectividad, van a ir dejándolo fuera. Y por otro lado va a haber un incremento del trabajo a través de los procesos abreviados y los procesos simplificados. ¿La otro artículo? Y lo otro es el acceso a la carpeta de investigación del fiscal por parte del juez. Eso perfora totalmente el sistema y vuelve a colocar a los jueces en una especie de superioridad moral del juez a controlar la labor de las partes. Es más, los pone al juez a hacer tareas que son de las partes. ¿Pierde el fiscal esa capacidad que había ganado de investigación y todo eso? No, no es que la pierda. No quiero decir que la elimine, pero pierde parte, ¿Qué es? ¿Cuál es la consecuencia? Lo que en definitiva es que tenemos a un juez que va a estar supervisando a las partes como una especie de papá juez, que va a estar por encima de las partes, controlando a ver si las partes, Fiscalía y Defensa, se portaron bien y no hicieron algo que está mal. Y lo hace perder imparcialidad, porque el juez es un operador del sistema que no gestiona ningún interés. El juez lo que tiene que hacer es resolver un conflicto. Y si yo pongo al juez a controlar y a sustituir a las partes, lo pongo a hacer determinadas cuestiones que son propias de las partes. Las diligencias para mejor proveer, que ya se aprobaron en el gobierno anterior y que alertamos que no eran diligencias para mejor proveer, eran diligencias para mejor condenar, porque son aquellas pruebas que dispone el juez antes de dictar sentencia si tiene dudas, y la regla es que si el juez tiene dudas tiene que absolver, no es que tiene que diligenciar pruebas, tiene que absolver. Sí. Entonces, eso ya perforó el sistema y estamos teniendo consecuencias prácticas lamentables. El otro día me traían un decreto de una jueza de Rocha en carácter de diligencia para mejor proveer, que hacía poco menos que toda la investigación de vuelta. ¿Dónde está el juez imparcial? Me quedan 2 preguntas y me queda poco tiempo. El otro día el semanario Búsqueda, a partir de del semanario Brecha, perdón, a partir de unas declaraciones del fiscal Pérez, que hablaba de su preocupación por los profesionales que asesoran a delincuentes y que además trabajan para reparticiones del Estado. Ponía el caso de Raúl Estomba, que fue abogado de los Chingas y a la vez era el profesor de Derecho Penal del procesal de la Escuela de Policía. Y Gonzalo Aires, otro caso, que fue es asesor letrado de la Armada y fue abogado de los mafiosos Anastasín Martí y Francisco Santoro, el italiano. ¿Cómo ve esta participación de los abogados en posiciones de los dos lados del mostrador, por decirlo menos?
que tiene que haber una prohibición legal. Mientras no la haya, volvemos al terreno de la ética en el cual a mí no me corresponde entrar. ¿Quién la tiene que proponer? Cualquier legislador. ¿Y usted no? No, yo no tengo iniciativa parlamentaria. Pero usted lo puede sugerir. Pero ¿sabe qué pasa, Gabriel? Yo propuse y se aprobó que todos los fiscales tienen una incompatibilidad absoluta de larga data. Los abogados que trabajan en la fiscalía no pueden ejercer la profesión de abogado. Tienen una incompatibilidad. Pero esa incompatibilidad se paga. Es decir, si yo tengo un profesional universitario trabajando en una dependencia del Estado y no quiero que ejerza la profesión en el ámbito privado, como pasa en la Fiscalía, como pasa en la DGI, por ejemplo, bueno, le tengo que pagar. Eso implica una erogación económica importante. Entonces, esto es producto de, o tiene que ser producto de algo más macro, no algo particular y específico, porque así como se definió a nivel estatal en su momento que los profesionales que trabajan en la DGI tengan una incompatibilidad total, y usted recuerda la reforma que hizo Seidenstein en su momento, y que fue, yo creo que fue muy buena porque realmente evitó que se estuviera precisamente de los dos lados del mostrador, ni más ni menos que en la recaudación de los tributos. En este caso yo creo que sí, como parecido. Debería ser así. Lo que pasa que ahí hay que tomar determinadas recaudos económicos, porque ¿sabe qué pasa si no? Que si usted al profesional que le exige incompatibilidad no le paga bien, se va a terminar quedando con los menos capaces. Porque los más capaces se van a ir para aquel lado del mostrador. Porque en el fondo es una cuestión de mercado. Está claro. Doctor, si estoy en uso de mis facultades plenas, ¿no tengo derecho a dormir en la calle? Buena pregunta. Aquella vieja frase de que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y el espacio público apropiado por un particular, yo no sé hasta dónde hay un derecho a dormir en la calle. La playa. También hay un derecho de los demás ciudadanos al uso de ese espacio. ¿De noche? Bueno, yo le digo que eso es, en regla general, eso es así, y es así en todas partes del mundo. Pero cuando acá el problema es la solución a ese problema. Exacto, porque cuando tuve a Pablo Bartol acá, me reconoció que en este invierno miles de ciudadanos no iban a encontrar de parte del Estado una solución. Porque está aquel que dice, no, ellos no quieren ir al refugio, por mil razones. Pero no, es que hay algunos que no tienen refugio. Entonces, esta medida de extraño, ¿no? Un oximorón, que es desalojar a quienes están en la calle, no sé dónde lo desalojan, pero bueno, ¿qué pretendemos que haya? ¿Caminantes urbanos? ¿Gente que esté todo el tiempo caminando para no reportar en ningún lado? ¿Cómo es? Bueno, no lo sé, eso lo veremos en la práctica en los próximos días, en tanto y en cuanto el Ministerio del Interior anunció una determinada cuestión, una determinada política en ese sentido. De todas maneras, siempre hay un tema de ponderación de derechos. En esos dos derechos que usted menciona. En cualquier análisis que usted haga, hay un tema de ponderación de derechos. En esos dos derechos que usted menciona. Bueno, pero el derecho que puede exigir un ciudadano es a una vivienda digna. Bueno, pero si no el derecho a dormir en la calle, es una cosa distinta. Exacto, pero si porque la calle no es una vivienda digna, ni siquiera es una vivienda. Exacto, pero si yo quiero dormir en la calle y quiero dormir en la calle y me ubico en algún lugar donde no moleste, donde nadie proteste. Hay un tema de ponderación de derechos y ¿cuál es el otro derecho? ¿Cuál es el otro derecho? El resto de los ciudadanos a utilizar ese espacio público que de alguna manera está siendo ocupado y que no puede ser utilizado. Es más fuerte que el derecho individual mío a querer dormir en la calle. Yo creo que es un tema de ponderación de derechos que primero lo tiene que resolver el legislador. Es una decisión política. Es una definición política. Es más, yo le digo, yo viví en un edificio, que ahora lo puedo decir porque ya no vivo más ahí, en la calle Paraguay y entre Rondó y Valparaíso. En ese edificio, por determinadas características de la construcción, había toda una cuadra que quedaba bajo techo parcial, o sea, era abierto, pero era como una galería. Tuvimos que los vecinos cerrar la galería con reja toda la cuadra, porque en esa cuadra dormían, vivían, cocinaban, defecaban, orinaban y hacían el amor, algo así como 30 personas. Me pasó más de una vez de ir con mis hijas, que hoy ya son grandes, mis hijas chicas, y encontrarme a las 2 de la tarde a una pareja teniendo sexo a la luz del día.
Y en definitiva yo creo que no hay derecho a hacer eso. Está bien. Le quedo muy agradecido que haya estado. Le quedo muy agradecido por las declaraciones que generan conciencia a favor de la libertad de prensa. Y ojalá hubiera más hombres del sistema de justicia que defendieran la libertad de los periodistas a trabajar sin ser y sin sentir que son coaccionados. Le agradezco su presencia. Gracias a ti, Gabriel, y me permitís terminar con una frase de quien para mí fue un maestro, maestro con mayúscula, que fue Claudio Paulillo, que decía, escribió que seamos todos tolerados antes que algunos constreñidos. Esa es la esencia de la democracia. Muchas gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.